Ponle oído a tu piel es una producción de Torregal Chile 2023. Escaneamos el futuro, exploramos el problema y conversamos con expertos que nos aproximan a las soluciones. Hola, mi nombre es Pamela Leroy y estoy aquí porque estaremos entrevistando en este podcast de Torregal, Ponle oído a tu piel, y hablaremos con expertos en belleza para hablar de bienestar, de experiencias, de soluciones, de tecnologías y de tratamientos de última generación que le van a dar respuesta a todos esos pacientes que buscamos querer vernos mejor. En este espacio conversaremos con dermatólogos, con médicos estéticos, con cirujanos plásticos y también con profesionales de la comunidad de la belleza para poder entregar mejores tratamientos a todos sus pacientes. En este cuarto episodio de Ponle oído a tu piel hablaremos de todo lo que tiene que ver con rellenos y toxinas. Y estamos con un excelente profesional, el doctor Cristian Sepúlveda, a quien le voy a hacer la bienvenida, pero antes quiero contarles quién es este excelente profesional. Él es cirujano plástico, especialista en cirugía plástica y reparadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente enfocado principalmente en la cirugía estética. Específicamente en rejuvenecimiento facial, contorno corporal, cirugía mamaria y tratamientos no invasivos. Finalizando la cirugía plástica en la Universidad Católica, continuó su formación de posgrado en cirugía plástica estética y cirugía de rejuvenecimiento alrededor del mundo. Tuvo el honor de haber sido formado y entrenado por algunos de los mejores cirujanos plásticos del mundo en las clínicas más exclusivas de Europa, de Asia y de América, recorriendo también Nueva York, Río de Janeiro, sabiendo que es una cuna de la cirugía plástica mundial, también por Dubái, Alemania, Estambul, entre otros lugares. Actualmente se desempeña como director de clínicas, enfocando principalmente la cirugía estética, en rejuvenecimiento facial, contorno corporal, cirugía mamaria y tratamientos no invasivos. Lo vemos como director de clínicas Pione y Monteblanco. Ahora sí, doctor, después de este extenso currículum y trayectoria, bienvenido al estudio del podcast de Torregal, Ponle oído a tu piel. Muchas gracias, Pamela. ¿Cómo estás? Muy Nosotros adelantamos de que el día de hoy vamos a conversar todo lo que tiene que ver con tratamientos, con acciones para poder mantener nuestra piel rejuvenecida. Principalmente en todo lo que podemos hacer los pacientes con el tema de toxinas y rellenos. Partamos, doctor, ¿qué podemos hacer antes de llegar a esta etapa para poder llegar con una piel preparada antes de someterla a lo que es una toxina o un relleno? Como antienvejecimiento y como rejuvenecimiento como total, como de la persona misma. Sí. Probablemente el manantial de la juventud sea el dar gracias. En el fondo, el agradecer a la vida, agradecer donde uno está, a las personas. Si uno ve, el envejecimiento tiene que ver con muchas cosas que a veces parecieran ser como lugares comunes, tiene que ver con la calidad de vida y cómo se siente la persona adentro. El tema de la meditación es un tema fundamental que vamos a ir viendo más adelante, tiene que ver con el estrés que puede sufrir una persona y cómo evitar ese estrés, finalmente cómo evitar ese estado proinflamatorio. El estar el aquí y el ahora, en el fondo que las personas normalmente están acostumbradas a tratar de hacer multitasking, estar haciendo muchas tareas a la vez. Los seres humanos en el fondo no estamos diseñados de base, solo tenemos un cerebro, podemos hacer una sola cosa a la vez, y eso, esta cultura como de estar haciendo muchas cosas genera un estrés finalmente sistémico y genera un estado como proinflamatorio y finalmente hace un estadio en el fondo de acelerar el envejecimiento o tener un no tan buen envejecimiento. Son cosas como general, en el fondo, poder meditar, poder tratar de hacer una sola cosa, como te decía, a la vez. El tema de la alimentación es sumamente importante. La base del envejecimiento es una vía común con otras cosas como, por ejemplo, la demencia y la obesidad siguen el mismo patrón. Y ahí, recomendaciones generales que uno puede dar es
el ayuno intermitente es una muy buena herramienta. Estamos hablando siempre en el área como anti-envejecimiento. Y la forma de alimentación también. Probablemente un esquema de 8 horas de alimentarse y 16 horas de ayuno es un muy buen punto de partida como en términos genéricos de cómo evitar o disminuir en el fondo este estado como proinflamatorio, como proenvejecimiento, en lo cual se van ocurriendo distintas cosas a nivel celular. Los cromosomas, el envejecimiento se van acortando, los codones, que son como una especie como de sombreritos que tienen los cromosomas, se van acortando. Como te decía, las células se van haciendo de un punto de vista senescente. Existe un estado como de estrés, por eso es muy importante como el well-being de la persona. A veces las personas van o quieren ir a buscar como producto en específico, y si no están bien como persona, en el fondo nada del cuerpo está bien. O sea, si uno se estresa, no es que se estresa todo, se estresa las células, se liberan más mediador inflamatorio. Por eso creo que volver hacia atrás, y uno ve las poblaciones centenarias en términos de alimentación, en términos de estrés, son poblaciones en el fondo que uno tiene que ir a rescatar esas cosas como quizás que no son tan farmacológicas y que son más de médicas. Ahora, doctor, todos los factores que usted ha entregado ahora, que tienen que ver con el estrés, con la buena alimentación, no siempre se traducen en pacientes según la edad. O sea, puede haber una persona de menor edad, menos vieja, comillas, y que pueda necesitar, por su exceso de estrés y una mala alimentación, un relleno. Entonces, ¿cuál es la edad aproximada o no existe en la que uno puede hacer una visita como paciente para poder necesitar esta ayuda externa que tiene que ver con toxinas o rellenos? No hay una edad como en específico que uno, pero la recomendación es que mientras antes uno parta, es mejor. Sobre todo en el área de las toxinas que tienen un componente mucho más preventivo. Uno puede partir a los 20 años, me parece que, o a los 20 y tantos. En esto no hay un sí o un no, tiene que ver mucho con qué es lo que quiere la persona, qué es lo que está buscando y si en el fondo le interesa el tema de prevención. O sea, no es positivo a la hora que un paciente dice voy a esperar que me salgan más arrugas para visitar al cirujano estético que me ponga toxinas. Claro, no tiene mucho sentido porque en el fondo se va a provocar un problema y en el fondo quizás cuando la persona consulte ya no solo va a servir el tema de toxina o de relleno, sino que va a necesitar quizás otras cosas como mucho más invasivas. Y ahí en el fondo también uno puede ir agregando cosas en las cuales uno puede ir algunas moléculas que tienen que ver con el envejecimiento a tomar vía oral, o también cosas que uno puede ir utilizando también en la piel en forma tópica, acompañando estas otras cosas de toxina o relleno en el fondo con hialurónico. Ya, para la gente que no sabe lo que significa una toxina, ¿cómo definiría usted este concepto? Las toxinas botulínicas es un medicamento biológico que lo que busca es poder tratar o disminuir las líneas de expresión pasiva. Esto básicamente paraliza en forma temporal musculaturas que uno busca en específico, básicamente para disminuir líneas de expresión o expresiones que las cuales son negativas. Ejemplo, estar cara enojado, tener una línea en el fondo, en el entrecejo, salvo que uno sea, no sé, boxeador. Muy expresivo. O que necesita a lo mejor eso, ser boxeador, qué sé yo, intimidar a alguien, no una expresión que sea positiva en la sociedad. Entonces, nadie es agradable levantarse con un cara enojado ni estar viendo al otro con un cara enojado. Entonces, la lógica de esto es como disminuir esas expresiones que tienden a ser negativas. Lo mismo, a veces la gente dice, pucha, tengo como cara de pena, me veo con cara de triste, o sea, es que no me siento, no estoy triste, y cada vez que me encuentro con alguien, la persona me dice, pucha, ¿qué te pasa? ¿Estás con pena? ¿Está enojado? Estás enojado, estás con pena. Entonces, la idea de lo que sirven las toxinas justamente es eliminar esas expresiones que pudiesen interpretar al otro como expresiones negativas, incluso consigo mismo. La gente dice, pucha, Doc, me levanto y me veo como un cara cansada y no estoy cansada. Entonces, lo que hacen básicamente las toxinas es bloquear. No aumentan volumen, no hacen otra cosa más que disminuir estas líneas de expresión. Muchas veces las personas tienen susto de estos resultados que uno ve que son fatales, que son macabros, de gente que queda como inmóvil, y eso justamente es un mal resultado de un tratamiento. Eso pasa por un abuso, por una mala indicación, en el fondo siempre la gente tiene que tener naturalidad, poder hacer en el fondo movimiento, etc. La idea es justamente
caras planchadas, caras como que parecen muñecos de cera, justamente es como un muy mal resultado que nadie quiere tener y que muchas veces asusta a las personas para poder empezar a utilizarlas, porque uno tiene como esta visión como en el fondo como sesgada a veces de que este es el resultado, y uno tiene que pensar que esos son los malos resultados y que esto es como una punta de un iceberg, que es el mal resultado, pero debajo de eso está justamente todo el resto de los buenos resultados, que son tan naturales que la gente no piensa que tiene algo puesto. Perfecto. Toxina, muy bien definido. ¿Es lo mismo que un relleno? No, no es lo mismo, y eso es súper importante porque si tienden a confundir, los hialurónicos es un tipo de relleno, hay otros tipos de relleno en el fondo, por ejemplo la grasa también es un muy buen relleno propio, pero en el caso de rellenos en el fondo que no son propios, el hialurónico es algo que uno normalmente tiene en la piel, y los hialurónicos lo que buscan es restaurar. Tanto hay varios tipos de hialurónico que tienen densidad, en el fondo algunos como menos espesos, otros más espesos, entonces algunos buscan corregir líneas de expresión, pequeñas arrugas o surcos, y hay otros rellenos que buscan más poder devolver lo que con el tiempo se va perdiendo, que es como una configuración como un triángulo en el fondo. Normalmente uno tiene como más volumen cuando uno es más chico, en la zona como de los pómulos, y eso se va perdiendo, la cara se va derritiendo y se va cayendo, ¿no? Finalmente, en el paso del tiempo lo que va pasando es que va ocurriendo como que uno fuera como una vela que se va derritiendo. Entonces hay rellenos que en el fondo un poquito más profundos que buscan siempre restaurar naturalmente. Todos nuevamente hemos visto estas caras como hiper mega infladas, con resultados súper como poco naturales, pero en el fondo hay que pensar que esos son la excepción, no es lo que justamente se busca con eso. ¿Podría jugar como complemento la toxina y el relleno? Son excelentes compañeros porque hacen cosas distintas y muy complementarias entre ellos. O sea, en el fondo, las toxinas, hay varios tipos de toxinas, en el fondo, varias marcas comerciales, por ejemplo, quizás Botox es la más conocida, la más antigua, pero hay nuevas toxinas que son mucho mejores, en el fondo, que tienen mucha más duración, por ejemplo, como es Nabota, que en el fondo tienen mayor concentración de toxinas, son mucho más puras, y justamente lo que buscan es mejorar en el tiempo la cantidad de, en el fondo, de veces que uno pueda tener que ponerse. Perfecto. Doctor, ¿cuándo la paciente llega por primera vez a consultar un cirujano plástico para poder intervenirse o pedir la ayuda de estas toxinas o rellenos? ¿Cómo se siente y cómo la ve el doctor a esta paciente? Es un proceso muy importante porque uno tiene que entender lo que quiere la persona. Es un proceso muchas veces para las personas bien intenso porque es llegar a conversar con un tercero que uno no conoce, cosas que uno normalmente no quiere conversar, que son las cosas que le molestan o en el fondo... nuestras debilidades. Las debilidades. Imperfecciones. Imperfecciones, exactamente. Es muy importante por qué la persona quiere hacerlo, al menos para mí, justamente para identificar elementos que realmente pacientes que podrían no ser buenos candidatos a un tratamiento y entender qué quiere mejorar la persona. De repente hay veces que se transforma una dinámica que no debiese darse, que es como que la persona en el fondo establece como, pucha, usted es el especialista, dígame qué necesito. La lógica de esto es que uno puede orientar a la persona, pero la base de esto es que la persona sepa qué es lo que le molesta o qué quiere mejorar, porque si no nunca va a poder encontrar un buen resultado porque no sabe lo que quiere mejorar. ¿Hasta dónde se involucra la ética profesional de un cirujano plástico a la hora de querer poner o no toxina? Porque hoy día como paciente todos queremos vernos mejor, pero existe también esa responsabilidad de poder decir no lo necesitas. Totalmente. El proceso de la consulta es un proceso que uno identifica qué persona es una buena candidata o un buen candidato a un tratamiento y justamente se basa la medicina en la honestidad. Muchas veces uno recomienda al paciente que están sobretratados decir, mira, lo que yo te recomiendo es no sigas haciendo cosas en tu cara la verdad se ve súper poco natural, incluso lo que te recomiendo es que saquemos algunos tratamientos. Obviamente no a pacientes en el fondo que tienen expectativas fantasiosas o irreales. Llegan con una fotografía de alguna celebridad internacional, por ejemplo, claro, querer quedar como ella. Querer quedar como ella, porque distintos como... Y ahí es muy sutil la diferencia realmente que uno tiene que identificar. Pucha, yo la verdad soy igual a, o me gustaría parecerme a como, mire, la verdad me gusta, no sé, cómo tiene el pómulo esta persona o este tipo de nariz, etc. La motivación, de repente motivación en el fondo que no sean como legítimas. Si alguien, por ejemplo, está buscando
sé, terminó con una pareja, volver con ella, en el fondo no son las motivaciones como reales. La lógica de esto es que la persona quiera mejorar algo, uno analiza en el fondo el caso en específico y uno ofrece las alternativas en el fondo. Ahora, veamos en qué casos específicos, tal como usted dice, es una necesidad el tener que inyectarse relleno o pedir la ayuda de la toxina. Principalmente... Las toxinas en el fondo están, siempre son tratamientos electivos y optativos, están indicadas principalmente, las más conocidas, las indicaciones son en el tercio superior de la cara, en la parte en el fondo la frente, en el entrecejo para no estar con esa cara como de enojada, etcétera. Las patas de gallo, que siempre es importante dejar algunas porque tienen que ver con la expresión y la naturalidad, si no en el fondo se vuelven caras como muy congeladas, pero también hay un uso off-label, que no un uso principal, por ejemplo la zona del cuello para remarcar. Eso es bien nuevo, doctor, ¿no? Eso es bien nuevo, y lo importante es siempre, como tú dijiste en un inicio, hacerlo con un cirujano plástico entrenado o en su efecto con un dermatólogo. En la zona de la definición del cuello, el reborde mandibular, uno tiene un músculo que se llama platisma y ese músculo en el fondo lo que está haciendo es como traccionar, es con una mochila y hace que se pierda la definición de este reborde. Lo mismo, estas bandas platismales, que son las líneas del cuello, también se puede utilizar. Hoy día hay una mala tendencia, unas llamadas armonizaciones faciales, que lo que hacen, sobre todo en mujeres, es poner mucho volumen en el reborde mandibular, y lo que hace eso es que transforman caras más bien femeninas, que tienen que ser más bien triangulares, a dar mucho volumen a esta parte de acá abajo, en el fondo de la mandíbula, y finalmente también masculinizan un poco el rostro. Entonces, las toxinas son un muy buen aliado en ese espacio ahí. Y los rellenos para voluminizar, cuando se ha perdido volumen en el tercio medio de la cara, siempre poco, siempre natural, siempre es mejor ir de a poco. En general le digo a los pacientes que tengo un poco de desconfianza a gente que les ofrece demasiada cantidad de cosas, la naturalidad tiene que ser gradual. Y la zona de los labios, por ejemplo, también poco, la zona de los surcos, surcos nasogenianos, que esta línea que se forma como... Ahí es como clásico del ácido hialurónico, este relleno. Es clásico del ácido hialurónico. ¿El Botox aquí no es recomendable o no se utiliza nunca? No es lo recomendable, no se utiliza nunca mucho ahí, porque lo que hace originalmente las toxinas, acuérdate que Botox es una marca comercial, en el fondo es que bloquea, entonces uno puede justamente bloquear movimientos que se debiesen poder realizar en el rostro, en el fondo, y quedar en el fondo en esa persona con una mala modulación, por ejemplo. Ahora, me imagino que ambos, tanto la toxina como los rellenos, tienen diferente tiempo de duración. Así es, en el fondo las toxinas, justamente por eso es importante marcas nuevas como una bota, que tienen más duración porque son más puras. En el fondo, la exposición a la toxina lo que va generando en el tiempo es que las personas van generando anticuerpos y las toxinas van durando menos en el tiempo. Por eso importa mucho la marca. Habitualmente las toxinas, estamos hablando, la duración debe ser 4 o 6 meses. Y en el caso de los rellenos va a depender de la densidad del hialurónico, pero estamos hablando de 8 meses, un año, un poquito más en el fondo, dependiendo de los hialurónicos un poco más gruesos, que buscan más reestructurar la parte como que se va perdiendo con el tiempo. Independiente de la marca de la toxina, ¿tiene que ver también con el paciente, con la duración de esto? Tiene que ver con el paciente, quizás el factor menos importante va a depender si esa persona ha desarrollado estos anticuerpos que se producen. Tiene que ver mucho con la forma de la aplicación, o sea, el inyectador importa mucho, y también tiene que ver con la dosis que se inyecta. Mayor dosis, mayor duración en el fondo. Y en la parte del inyectador importa mucho la parte anatómica, en el fondo, si son zonas superficiales o profundas, más que el punto en sí mismo, importa si uno está a veces debajo de la parte superficial de la piel o la parte más profunda. Al ponerse toxina, hay una etapa que la gente no siempre respeta mucho, los pacientes, que es como el retoque. ¿Es importante el retoque en las toxinas? Yo soy muy poco amigo del retoque, porque justamente eso, más que retoque, uno lo que hace a veces son pequeños refinamientos. El retoque no debe ser que está muy difundido en Chile, justamente en el resto del mundo la idea es no hacerlo. Es porque si uno tiene mayor exposición a las distintas toxinas, lo que va generando justamente es
en el fondo anticuerpos. Entonces lo que va haciendo en el tiempo es que va durando menos la toxina. Yo creo que una persona entrenada lo que tiene que hacer es hacer bien eso. La tasa de refinamiento de una persona entrenada bien debiese ser menos de un 5%. O sea, en el fondo no creo que todos los pacientes requieran un refinamiento. Hoy día la comunidad médica, doctor, es muy importante que informe a los pacientes sobre el uso de la toxina. ¿Es responsable esta información que tienen los pacientes? ¿Los pacientes se sienten bien informados con respecto al uso de las toxinas y a quién debe administrártela? Creo que sí, cada vez más hay más información disponible en internet, a través de redes sociales. Yo creo que las personas siempre tienen que acudir a fuentes de información serias, por ejemplo, como la Sociedad de Estados Unidos de Cirugía Plástica, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, en el fondo que tiene información seria y objetiva. Yo creo que hoy día existe cada vez más información, pero también, lamentablemente, el tema de redes sociales, muchas veces los pacientes no son capaces de identificar bien, pues se dejan llevar a veces por fotos de antes y después y no saber quién realmente es la persona que lo está inyectando, y eso puede llegar a complicaciones en el tiempo. ¿Usted cree, doctor, que hoy día las redes sociales, como lo nombró, y esta facilidad que uno tiene de fotografiarse quizás con algún filtro que te haga que te veas mejor, la gente siente más ganas de querer someterse a estas toxinas, a estos rellenos? Sí, los filtros tienen algo conceptualmente interesante, que es que la belleza es algo objetivo y tienen desarrollo en el fondo tecnológicos matemáticos. Un tema bien interesante que es como qué es lo bello o no. La belleza tiene una proporción matemática, que es una proporción áurea, en el fondo que tiene que ver con ciertas proporciones. Lo malo de los filtros que, si bien por un lado permiten a la persona cómo se podría ver en el fondo si hiciera ciertas cosas o cómo podría acercarse a eso, hoy día las personas viven justamente a veces atrapadas de los filtros, ya después empiezan a no sacarse fotos sin filtro, lo que también es una cosa súper anómala. Se ha perdido esa a veces belleza como un concepto japonés que se llama wabi-sabi, que es la belleza de lo imperfecto. De repente uno ve estas porcelanas finas que tienen milenarias, que uno se pucha, tiene imperfecciones, y entonces eso es lo que lo hace la belleza. Tiene pequeñas asimetrías que hacen que la belleza sea eso. La belleza es un concepto súper interesante, y parte de ser la belleza es esta pequeña naturalidad, imperfección, y no una cara como de filtro. Ahora, doctor, hay pacientes que nunca se han sometido a rellenos y tampoco a toxinas, porque les falta quizás ciertos puntos de información que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con el miedo al post, que es saber si vas a quedar con la cara inflamada, saber si vas a quedar quizás con moretones. ¿Cómo saber si está bien puesto la toxina como para poder evadir esos miedos y poder someterse con tranquilidad? Cualquier procedimiento, sea por ejemplo algo menor como inyectar toxina, anabota o hialurónicos como Iguar, que es una de las mejores marcas del mundo en términos de hialurónico y tecnología, no está exenta de pequeñas complicaciones o eventos como que uno podría llamar como no buscados. ¿Hematomas? Pequeños moretones, etc. Eso en general no hay como saber a qué paciente va a pasar eso. ¿No tiene que ver con la mano del cirujano? Tiene que ver con la mano, evidentemente, del inyectador, pero también tiene que ver con la fragilidad de la piel, la cantidad de venitas que pueden pasar por ahí. Estamos hablando de complicaciones o en el fondo problemas bastante bajos. En general no son tratamientos que sean molestos. Uno pone una crema anestésica antes de eso, también aplica frío local en la zona. ¿Sí? La recuperación es inmediata. Y si a uno le queda un pequeño moretón, existe base que uno puede poner, o estos bloqueadores que tienen color, y va a pasar bastante desapercibido. Perfecto. Doctor, yo creo que ha quedado clarísimo todo lo que tiene que ver con toxinas y rellenos. Así es que muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Fue sumamente interesante. Es esta la manera en que la gente puede informarse con respecto a estos productos y, por supuesto, llegar a las mejores manos. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. A todos los auditores también por estar aquí en Ponle Oído a tu Piel. Nos despedimos desde Torregal, Chile. Los dejamos invitados a seguirnos en Spotify y suscribirse a YouTube, donde podrán encontrar todos nuestros capítulos. Nos vemos en un próximo episodio.
Torregal, Chile.